Les queremos dar las gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy al lanzamiento de este libro, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en Chile, las amenazas al agua, a la biodiversidad y a la protesta social. Para dar inicio a este lanzamiento voy a dejar con ustedes a los directores de las dos organizaciones convocantes, José Elwin del Observatorio Ciudadano e Ingrid Bird de la Fundación Bell, para que nos den las palabras de apertura. Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos y todas, a Mari. A nombre del Observatorio Ciudadano, agrado darles la bienvenida a este espacio, agradeciendo a los dueños de casa. Estar en este espacio es un privilegio. Por mucho tiempo lo hemos visto con cierta distancia, ahora vemos que hay representantes que están trayendo temáticas que al Observatorio Ciudadano le importan mucho. También representantes de la diversidad de género y de la diversidad étnica, lo que valoramos mucho. Quería simplemente, a modo de introducción, señalarles, no en profundidad qué trata este libro, porque para eso están sus autores, que son Hernando Silva y Felipe Guerra, sino que fundamentalmente señalar el por qué se elaboró este libro y en qué contexto. Este libro, esta publicación, este compendio, se elaboró como parte del trabajo de documentación, de acompañamiento y de incidencia del Observatorio Ciudadano, que es una organización no gubernamental de defensa y promoción de derechos humanos. Durante el año pasado, el año 2017, y fundamentalmente se centró en aquellas temáticas que las organizaciones con las que trabajamos requerían nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. Particularmente en esta ocasión hemos trabajado también en otros territorios del país, pero la publicación se centró en el trabajo en el centro sur del país y muy especialmente con organizaciones del pueblo mapuche. Los temas en los cuales se nos pidió apoyo, acompañamiento, por un lado, son temas muy diversos, pero en esta ocasión nos concentramos en el agua, afectada de muchas maneras, y a eso se refiere la publicación, y en eso va a profundizar Hernando Silva, producto del proceso privatizador que data de la Constitución y del Código de Agua de 1980, y también producto de los proyectos hidroeléctricos, de piscicultura, plantaciones forestales que se han instalado en territorios indígenas en el sur del país y que han generado una afectación muy grave a este recurso cada vez más escaso. Y en ese marco también participamos, colaboramos con el debate sobre la reforma del Código de Agua, y sobre eso trata en parte importante la publicación, de modo de compartir con las organizaciones a las que acompañamos información para su trabajo. El otro tema que se aborda es el tema de la biodiversidad, y la biodiversidad es un concepto muy amplio, afectado también por un modelo económico, por una opción de forma de crecimiento económico, extractiva, pero en esta ocasión fundamentalmente el artículo y el trabajo que desarrollamos en el marco de la alianza de la que somos parte con el Consorcio de Áreas Indígenas y Comunitarias de Conservación, muchas de las cuales sus dirigentes están hoy aquí presentes, se tradujo en un trabajo de documentación y de empoderamiento para poder incidir en el proyecto de ley sobre biodiversidad y áreas protegidas que se debate hasta ahora en este Congreso.
y que en su acepción original, en su concepción original, no recogía, no protegía los derechos de pueblos indígenas. Trabajo que incidió de una manera importante en el proceso de consulta a los pueblos indígenas que a la postre se hizo en el año 2016. Y por último, el tema de el tema de la protesta social, porque en general, como posiblemente muchos de los que están aquí presentes saben, generalmente los procesos organizativos de defensa del agua, de defensa de la biodiversidad, afectada por un marco normativo vigente y afectada por proyectos de inversión, resulta en procesos de criminalización diversos, que incluyen el uso de la fuerza pública y que incluyen también la persecución judicial de líderes, en este caso mapuche. Y en particular ahí nos centramos en la documentación de los casos por ley antiterrorista que se seguían el año pasado, muchos de los cuales siguen sustanciándose. Algunos de ellos han dado cuenta de irregularidades muy graves al debido proceso que involucran a las instituciones policiales también de este país. Para terminar, el cruce que se hace, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tienen que ver estas temáticas? ¿Cómo se relacionan unas con otras? La reflexión que nosotros hacemos, aparte de este trabajo de documentación, de empoderamiento y de aporte a la incidencia, es generar un marco, generar un análisis que permita entender por qué no pueden impulsarse o concretarse reformas profundas a estos marcos en el contexto de la Constitución vigente, por las razones que muchos de los que estamos acá conocemos, porque los quórums que se requieren y porque la forma como fue establecida esa Constitución no permite la transformación de esos marcos de una manera profunda. De modo que, de la misma manera, nosotros apostamos en esta... si bien hacemos análisis de temas sectoriales, también tenemos un análisis del tema país y de la necesidad para generar transformaciones más profundas, de la necesidad de introducir transformaciones también profundas a la Constitución política. Esta publicación se da a conocer en momentos en que nosotros consideramos que hay una regresión muy marcada en materia de derechos humanos, que muchos de los proyectos que estaban siendo debatidos, sobre los proyectos respecto a los cuales nosotros tenemos críticas, están en proceso de ser revisados por la administración actual. Algunas de esas revisiones han sido anunciadas públicamente. El mensaje del presidente Piñera está también marcado por esas anuncios de indicaciones a iniciativas legislativas que siguen estando en debate, pero que el Ejecutivo actual va posiblemente a introducir modificaciones para limitar el ejercicio de los derechos o para endurecer la política pública frente a la protesta social, como en el caso de la ley antiterrorista. Por eso estimamos que es un momento muy pertinente para difundir esta publicación, y no me queda más que agradecerle a todos los que están aquí presentes, agradecer también a la Fundación Hendrik Bell, que hizo posible este estudio y este acompañamiento y esta publicación, y al Congreso que nos acoge hoy día y a las personas que gentilmente se ofrecieron para comentar este libro. Muchas gracias. Bueno, gracias también por mi parte por el interés en el lanzamiento de ese libro y las temáticas que toca. Me llamo Ingrid Wehr, soy la directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. La Fundación Heinrich Böll es una de las 4 fundaciones políticas alemanas que hay hoy en día en Chile.
La Fundación Böll está vinculada, pero completamente autónoma, del Partido Verde alemán. Trabajamos en Chile desde el año 2008, aunque hay como una historia anterior, y en dos ejes programáticos. Por un lado, en temáticas relacionadas a democracia participativa, derechos sexuales y reproductivos. Por el otro lado, en una línea que tiene que ver con transformación socioecológica, con un enfoque especial en transición a energía renovable, transición agroecológica también, pero nos dimos cuenta en los últimos años que cada vez más ambos ejes de trabajo están muy relacionados. Lo que vimos, no solamente en el Cono Sur, sino también en otras partes de América Latina, es una preocupante criminalización de protesta social por parte del trabajo de defensoras y defensores de agua, tierra y recursos naturales. Aún el Cono Sur no está tan impactado como, por ejemplo, Colombia, México o Brasil, pero igual estamos frente a una ola, me parece bastante preocupante, ¿ya?, de difamación, represión, criminalización de movimientos indígenas y no indígenas, personas relacionadas a la defensa de la tierra. Bueno, eso es un tema preocupante para la Fundación por el motivo por el cual ya construimos, bueno, entre otras temáticas, alianzas con el Observatorio Ciudadano también, que tiene una larga trayectoria de trabajo en el Valmapo con pueblos originarios, ¿ya? Y con sus demandas que están vinculadas a, bueno, demandas de tierra, de agua y la protección de bienes naturales. Estamos muy felices hoy en día poder abrir un espacio de discusión que ojalá apoye a tomar conciencia de que aquí se trata de demandas legítimas, ¿ya?, que necesitan urgentemente de soluciones políticas, ¿ya?, y espacios descentralizados de diálogo. Así que gracias por el interés de participar en ese espacio con nosotros. Estoy muy feliz también que tenemos comentadoras que no van a ser paneles de hombres ahora, y espero que tengamos una discusión muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, y también José por esas palabras de apertura, y tal como lo decía precisamente Ingrid, en contextos de movilización en torno a los derechos de género y también en una educación no sexista, nos complacemos en tener un panel en esta oportunidad compuesto por mujeres. En primer lugar, quiero invitar a Catalina Pérez, que ella es abogada y diputada por la región de Antofagasta. Catalina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También quiero invitar a la testera Flavia Liberona, quien es directora ejecutiva de Fundación Terram. Finalmente, para los comentarios del día de hoy, teníamos invitada a Emilia Nullado, quien es diputada por el Distrito 25 de la región de Los Lagos. Sin embargo, ella estuvo hasta hace pocos minutos acá, pero por una descompensación de salud tuvo que partir. Sin embargo, nos dejó unas palabras que quiero leerles. Quiero felicitar y destacar al Observatorio Ciudadano como una entidad que ha apoyado la causa indígena en los últimos años y que a través de publicaciones como la que hoy se lanza, colabora en visibilizar ante la opinión pública los principales problemas que van surgiendo en la compleja relación entre Estado, sociedad y pueblos indígenas, así como los que surgen del ejercicio de los derechos humanos que les han sido reconocidos por la legislación nacional e internacional.
Esta vez la salud no me ha acompañado y no puedo estar en este evento pese a la amable invitación que recibí, pero quiero aprovechar la oportunidad para saludarlos y hacerles presentes que estaré en las luchas y demandas de nuestros pueblos. Les deseo mucho éxito en esta actividad y en las que vengan en el futuro. Canti Maño. Agradecemos a la diputada por ese mensaje que nos hiciera llegar y vamos a dar paso entonces a las intervenciones de nuestras comentaristas. En el orden que las presenté, tal vez. Buenas noches a todos. Muchas gracias a José y a Ingrid por la invitación y por la generación de este espacio. Yo soy Catalina Pérez, soy diputada por la región de Antofagasta. En este momento estoy presidiendo también la Comisión de Medio Ambiente como una de las prioridades de trabajo que hoy día tenemos desde la Diputación. Y como no, digamos, soy diputada por una de las regiones con más zonas de sacrificio que este país ha tenido a lo largo de su historia, y por eso me siento muy llamada a comentar lo que ha sido este libro, pero también a dar cuenta de la tremenda crisis medioambiental, hídrica, que hoy día tenemos en nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación y saludar, más allá del espacio de debate, saludar la pertinencia de una publicación como esta, de un libro como este. La pertinencia en un contexto político, social, que hoy día yo creo que debe llamar a remover no solamente nuestra conciencia, sino que también nuestra capacidad de movilización. Hoy día, y lo comentaba a propósito del tema de la palta y la crisis del agua que tenemos en Petorca, Parecemos querer hacer la vista gorda frente a las 179 comunas que hoy día están con déficit hídrico a lo largo de nuestro país. Parecemos querer hacer la vista gorda ante la instalación indiscriminada de termoeléctricas y de cómo la industria forestal hoy día comienza a pasar por delante de este nuevo modelo de desarrollo que esperamos construir. Hoy día son 30.000 millones de pesos los que el Estado de Chile gasta en camiones aljibe, y esa es su respuesta ante la solución del problema del agua. Me hacía mucho sentido cuando revisábamos el libro, ver cómo el 10% de la población de la región de la Araucanía hoy día bebe agua gracias a camiones aljibe. Entonces, si no entendemos que este es un tema urgente, si no entendemos que este no es un problema del mañana, sino que es un problema del día de hoy, que hoy día está afectando no solamente el medio ambiente en abstracto, digamos, sino que está afectando en lo concreto la salud y la vida de las personas, lamentablemente no vamos a ser capaces de llegar a frenar esta crisis. Y desde esa perspectiva, creo que no solamente es saludable, sino que también es muy necesario que estos espacios de debate empiecen a multiplicarse. Tenemos que considerar además que estamos en un contexto político donde el gobierno de Sebastián Piñera ha planteado un plan fuertemente centrado en la inversión, y en la inversión, digamos, en el marco de un modelo neoliberal extractivista que no puede sino ser muy preocupante. Y en ese contexto, más allá de las malas noticias, digamos, es bueno que empecemos a hacer estos análisis también desde la perspectiva multisistémica y de cómo las consecuencias de este mal llamado desarrollo han ido generando mellas en distintas aristas, porque esto también trae de la mano no solamente una propuesta económica, sino que también una propuesta cultural que hoy día se instala muy fuertemente. Y desde ahí a mí me gustaría hacer la reflexión de cómo esperaríamos hacer frente a esta crisis desde la configuración de un nuevo escenario político. Yo formo parte del Frente Amplio y desde allí hemos decidido asumir un compromiso que tiene que ver con cómo somos, digamos, caja de resonancia de la movilización social y cómo buscamos hacerle sentido a esos expertos del mundo académico, a esos actores sociales, a esa ciudadanía que se ha ido activando cada día más en torno a estos temas. Entonces, desde esta perspectiva, no porque haya llegado al Frente Amplio, sino que porque la reconfiguración de ese escenario y lo que significa también para fuerzas más tradicionales de la, por ejemplo, nueva mayoría, necesariamente tienen que abrirnos paso a la reflexión de qué tan profunda o qué tan
cómo movemos, digamos, el espacio de oportunidad que tenemos para generar reformas. Y en ese sentido, el análisis que se hace, por ejemplo, de las recientes reformas del Código de Agua, nos deben llevar a preguntarnos qué tanta capacidad tenemos de instalación de, por ejemplo, una reforma constitucional en torno a la recomprensión del agua, ya no desde la propiedad, sino que desde el derecho humano. Y cómo configuramos las fuerzas políticas para que así sea, cómo empujamos esa barrera que habíamos entendido como la barrera de lo posible y empezamos a instalar realmente nuestra propuesta de nuevo modelo de desarrollo. Y desde ahí yo creo que no se puede sino partir reconociendo una deuda que tenemos y en eso a mí me gusta plantearlo en esos términos, no porque creo que haya que hegemonizar el término de la izquierda, pero yo creo que tenemos una deuda desde la izquierda chilena respecto de cómo enfrentamos ya no el cómo nos oponemos a este modelo, sino que cuál es el modelo alternativo que hoy día estamos proponiendo. ¿Cuál es ese nuevo modelo de desarrollo que hoy día buscamos construir? ¿Cómo se relacionan las energías renovables desde la inversión pública? ¿Cómo entendemos o cuál debiese ser la vía para construir esta nueva relación con nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas? Entonces, desde esa deuda, desde ese espacio de pregunta, es que debemos empezar necesariamente la construcción, no sobre nada, porque hoy día tenemos a una ciudadanía pensándolo, tenemos estos espacios de debate, por ejemplo, que se preocupan de hacer diagnósticos de lo que tenemos y empezar a proyectar vías futuras, pero sí hacer esa construcción sólida desde, insisto, el espacio de oportunidad que hoy día se abre para la construcción de esa propuesta. Y desde ahí quizás plantear algunas oportunidades. Yo sé que quizás es un poco latero, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible respecto de oportunidades legislativas que también tenemos, que me gusta socializarlas porque creo que es bueno que esos espacios se conozcan. Más allá de la necesidad de continuar impulsando la reforma del Código de Agua y cómo damos un paso más allá hacia la reforma constitucional, hoy día tenemos en carpeta, por ejemplo, la generación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que con todo lo que podamos criticar respecto de cómo se gestó, de todas las consultas que hicieron falta, hoy día tenemos la oportunidad y estamos deseosos de que así sea, más allá de que está un poco trabado en el Senado, que llegue ese proyecto a la Cámara y seamos capaces de ingresar ahí indicaciones que nos permitan, por ejemplo, incorporar las TICA a las que se refiere uno de los artículos. Esa no es una vía cerrada. El problema es, cuando las incorporemos, cómo somos capaces de hacer frente a toda la oposición y a todos los lobistas que se nos vienen encima, buscando resguardar el actual modelo que tenemos. Y desde ahí, y por eso que me gusta socializarlo, el llamado que creo que es necesario hacer es a la acción política. Hoy ya tenemos un escenario que nos permite ya no dar una lucha testimonial, sino que dar una lucha que realmente logre, como les decía antes, correr esa barrera. Y desde ahí creo que tenemos una responsabilidad, no solamente los que estamos en la institucionalidad, sino que también los que nos entendemos como ciudadanos activos y responsables de esas transformaciones. Eso en materia de biodiversidad. Hoy ya también tenemos una oportunidad, por ejemplo, en glaciares, lo comentábamos algo en un principio y a propósito también de la crisis hídrica y a propósito de cómo entendemos nuestro patrimonio ambiental. Hoy día se abren puertas desde la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, a proteger lo más mínimo, que tiene que ver con cómo dejamos o cómo impedimos la constitución de derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares, por ejemplo. Entonces, en la medida en que seamos capaces de medir esa fuerza, de entender esos espacios de oportunidad, vamos a ser capaces de ir corriendo esa barrera y ir generando pequeñas transformaciones. Y ahí la pregunta de fondo es, ¿qué tanto, cómo se estructura esa estrategia político-social legislativa en torno a las transformaciones? Vamos a apostar a apretar el acelerador a fondo y apuntar a reformas constitucionales que, insisto, nos permitan, por ejemplo, reentender el derecho al agua, o el agua, digamos, como derecho, o vamos a apuntar a proteger, digamos, las pequeñas grietas del sistema que hoy día están haciendo crisis real en ciertas comunas y que están impidiendo o que tienen contaminados a nuestros niños con metales pesados, o que están impidiendo a ciertas comunidades acceder a un recurso tan básico. Entonces, ese tipo de dudas siento yo que son las que debiésemos estarnos planteando hoy día.
cómo vamos transformando, cómo vamos corriendo esa barrera, cómo generamos más instancias para que sea el mundo social con el mundo político institucional los que se relacionen en la idea de construir ese camino. Para eso no solamente yo estamos disponibles, sino que habemos muchos disponibles, y yo creo que entender eso en este contexto es responsabilidad, desafío y una urgencia de todos nosotros. Eso, muchas gracias. Ya. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias al Observatorio por invitarme, a la Fundación Bol. Yo quiero hacer una reflexión que va a ir hilando un poco el contenido del libro, tal vez, con la situación política que estamos viviendo. Y entonces lo primero que quiero decir es que creo que el libro es un tremendo aporte, y es un tremendo aporte, José lo dijo de alguna manera, porque llega en un momento, pero también yo creo que es un tremendo aporte para los que no somos tan cercanos al mundo indígena, a la cultura indígena, porque nos abre una puerta y nos hace mirar las cosas de una manera distinta. Y eso creo que es súper valioso. Yo trabajo en una ONG ambiental, en la cual nos dedicamos a hacer análisis crítico y propuesta de política pública en temas ambientales. Estamos mucho en el Parlamento y, por lo tanto, si bien tenemos un vínculo con el observatorio desde hace muchos años, siempre creo que es bueno aprender. Y yo por lo menos aprendí, y eso aprendí leyendo el libro, descubrí cosas que no sabía o que las reinterpreté de otra manera, y eso creo que es bueno, creo que es en ese sentido el libro es un instrumento de trabajo que creo que es súper necesario para las ONG, para las organizaciones en general de la sociedad civil, pero sobre todo para los parlamentarios. Creo que para los parlamentarios les puede dar cuenta de algo que hemos venido trabajando durante años, organizaciones, que hace un buen resumen y muestra, por lo menos desde la perspectiva del mundo indígena y las comunidades, cómo recurrentemente han sido desplazados en estas discusiones. Cómo, a pesar de estar ahí, porque ese es el tema, han estado ahí, han estado llegando con indicaciones, con propuestas, con demandas, de distinta manera. Ha habido un Parlamento que no los escucha, y eso creo que gracias, digamos, a Catalina por abrir las puertas y decir tenemos otra posibilidad, digamos, y de verdad yo creo que en ese sentido hoy día tenemos una posibilidad, pero también tenemos muchos riesgos, y me voy a referir a lo que yo veo en ese sentido. Primero, en relación al agua, hoy día lo que tenemos es derechos privados, derechos que son de privados que han sido sustraídos al patrimonio de todos los chilenos, de todos los habitantes del territorio, al bien común. Hay distintas maneras jurídicas, yo no soy abogado, soy bióloga, entonces, ¿cómo podemos ponerlo? Pero en estricto rigor se ha sustraído un patrimonio, nos han quitado un patrimonio desde el momento en que la Constitución Política del 80, en el artículo, en el 1924, establece los derechos de agua, ¿ya? Y después esto se perfecciona en el Código de Agua del 81, y hoy día el drama no es recuperar el agua, es saber quién la tiene. O sea, hoy día, cuando uno empieza a meterse en el tema de agua, el Estado de Chile, la Dirección General de Aguas, no sabe quién tiene los derechos de agua. El Estado no tiene ninguna capacidad de gestionar el agua, porque no tiene potestades, porque las entregó, pero además porque no sabe quién la tiene, no siquiera puede salir a comprarla, aunque tuviera la plata. Entonces estamos en una situación súper dramática, porque, y lo voy a explicar bien cortito, porque cuando la DGA constituye un derecho de agua a alguien, a cualquiera de nosotros, a una empresa, qué sé yo, te da un número, pero yo puedo transar mi derecho de agua porque es mi propiedad privada y lo transo, lo vendo, lo divido, lo puedo transar por parte, entero, y lo inscribo en una notaría. Y la notaría en un conservador de bienes raíces, pero nunca se reporta
eso, no existe la obligación de reportarlo de vuelta a la Dirección General de Agua. Por lo tanto, la Dirección General de Agua no sabe realmente quién tiene los derechos de agua. Los grandes privados sí saben y los transan entre ellos. Entonces, desde ahí tenemos una pérdida total de saber dónde estamos parados y el Estado ha perdido poder, absolutamente ha perdido poder frente a esto, que es dramático, porque hoy día nos enfrentamos cada día más a crisis por el agua y en ese sentido tenemos que hacer algo al respecto, pero lo primero que hay que saber es que nadie sabe a ciencia cierta, yo creo que ni los más poderosos saben, tienen el mapa completo de los derechos de agua, y eso ya es, no sé cómo decirlo, pero es algo horrible, el despelote, no sé, pero es grave, muy grave, y hay que hacer algo para remediarlo. Cuando uno estudia un poquito, no hay que estudiar mucho porque yo no soy experta en agua, para nada, se da cuenta que el año 1967, gobierno de Eduardo Frei Montalva, el Código de Agua era más moderno que este. Los derechos los tenía el Estado y los administraba el Estado, y además había lo que los abogados llaman prelación de uso, o sea, primero para las personas, después para la agricultura, después para la industria, o sea, y estaban asociados a la tierra. O sea, estamos hace 50 años, retrocedimos 50 años y nos hemos quedado pegados en eso. Y eso creo que tenemos que tomar conciencia, porque en el fondo hoy día, y esta es una opinión a veces que mucha gente del mundo de la sociedad civil o ONG no comparte conmigo, pero yo creo que es algo real. La forma de hacerle mella al modelo es jugar con las reglas del modelo. Y las reglas del modelo nos dicen que estamos en un estado subsidiario donde lo que manda es el libre mercado. Pero si en el libre mercado no sabemos quién tiene los derechos de agua ni cómo se transan, el modelo está malo, entonces hay que denunciar el modelo. No decir estoy a favor del modelo, yo no estoy a favor del modelo. Pero demostrar que aquí hay una trampa porque estamos con un modelo totalmente opaco, donde hay especulación de agua, donde hay transacciones de agua y por supuesto hay vulneración de derechos de las comunidades cada día respecto a las aguas. Y en ese sentido creo que tenemos que buscar un camino para generar cambio dentro de algo que es súper complicado y yo diría restrictivo, que es un modelo de desarrollo con una constitución y con leyes orgánicas constitucionales que nos limitan mucho lo que podemos hacer los ciudadanos y limitan también mucho lo que pueden hacer los parlamentarios. No es fácil generar cambio en el Parlamento, es una tarea difícil y a veces las intenciones se van frustrando en el camino porque justamente hay mucho juego de pasillo, muchas cosas que en el fondo van limitando la posibilidad de generar cambio. Pero yo creo que estamos ante un buen momento en el sentido de que hay un Parlamento que parte recién, que tiene impulsos, que hay un frente amplio y que también hay otros parlamentarios jóvenes de otros sectores que están dispuestos a avanzar en algunos temas. Lo segundo, y con esto voy a desarrollar un poquito y termino porque no sé cuánto rato llevo, y a veces puedo hablar una semana. Entonces, pero lo segundo que quiero referirme, que el libro aborda el tema de biodiversidad. Y quiero referirme al tema de biodiversidad porque creo que en el proyecto de ley hay yo diría una pérdida, un retroceso en materia de biodiversidad, es un proyecto regresivo respecto a lo que tenemos hoy día, pero también dar cuenta de que yo cuando me lo leía y después preparaba algunas notas decía, el año 2010, en la Universidad Diego Portales, el Observatorio Ciudadano organizó un taller y fue el año 2010 la primera vez que empezamos a hablar de este proyecto de ley, organizaciones ciudadanas y comunidades indígenas, el mismo día que se aprobó la Central Barrancones. Fue exactamente el mismo día, entonces un día que tengo muy grabado porque empezamos esto y de verdad el proyecto de ley ingresó al Parlamento en enero del 2011, o sea, nosotros ya habíamos tenido discusiones y sabíamos lo que queríamos,
más o menos, porque uno va cambiando, perfeccionando, intercambiando ideas. Y llevamos desde el año 2010 hasta ahora 8 años discutiendo esto, primero con un proyecto de ley que se presentó en la administración de Piñera y luego con el proyecto de ley que se presentó durante el gobierno de Michelle Bachelet, y la verdad, yo creo que el proyecto de ley no tiene destino. Y no tiene que ver con el contenido letra a letra del proyecto de ley, tiene que ver con el hacer política. Cuando un proyecto de ley durante 8 años no prospera en el Parlamento, porque el de Piñera con el de Bachelet eran en un 90% iguales, y donde cada vez uno va descubriendo más y más y más problemas, entonces la verdad es que hay que hacer otra cosa. Yo creo que para avanzar en materia de biodiversidad tenemos que hacer otras cosas, no es que no queramos, probablemente tenemos que tener un servicio de biodiversidad, tenemos que tener un sistema de áreas protegidas públicas y privadas, tenemos que tener una ley de biodiversidad o de protección de la naturaleza, pero tenemos que rebarajar este naipe y mirarlo desde otra perspectiva. Y en ese sentido creo que también el libro aporta porque da cuenta del proceso de no consulta indígena que no hubo en el gobierno de Piñera, no hubo en el de Bachelet, cuando hubo en el de Bachelet llegó tarde, no se incorporaron todas las propuestas de indicaciones, el gobierno se hizo un poco leso con algunas y metió las que más le convenía, acomodó, y es así como se ha legislado. Este proyecto de ley se ha legislado así, con una alianza entre el Ejecutivo y algunos parlamentarios que ha permitido el avance sin hacer un análisis profundo de un proyecto de ley que es súper complejo, tiene más de 120 artículos, aborda temas súper complicados, entonces creo que la discusión no va hoy día por este camino, es mi percepción hace rato y lo venimos conversando con algunas organizaciones y es nuestra percepción en Terram. Nosotros hoy día en una reunión en la oficina con los que somos 4, los que más o menos hacemos parlamento, veíamos este tema y decíamos, al menos tenemos 13 temas, 13, sin contar tema indígena ni laboral en el proyecto de ley. Solo temas que tienen que ver con análisis crítico de propuesta política pública en temas ambientales. 13 temas en que el proyecto de ley está mal, 13 grandes temas. Entonces un proyecto de ley que tiene 13 grandes temas en los cuales está mal, en realidad está mal. Y por más que el gobierno lo trate de enderezar, yo creo que no lo va a lograr. Y finalmente, porque creo que además no tienen la voluntad de hacerlo, creo que todo esto que yo he tratado de comentarle, diciéndole que este libro de verdad aporta, porque aporta esta mirada desde el mundo indígena, desde las comunidades, en el tema de biodiversidad hay harto desde las comunidades y el derecho de las comunidades a, de alguna manera, generar formas de conservación, respetar sus tradiciones, donde hay un vínculo entre lo cultural y lo ambiental, que hoy día no está presente en el proyecto de ley. Hoy día el proyecto de ley se restringe a las áreas protegidas y las categorías más clásicas y saca del contenido del proyecto de ley todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio cultural ligada a la conservación de ecosistemas nativos o del patrimonio natural. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el libro nos hace remirar y nos hace repensar, que por lo menos a mí me hizo eso, que el proyecto de ley no sirve, que tenemos que avanzar hacia otra cosa, pero también y con esto cierro, yendo un poco más hacia afuera, mirar la agenda pro inversión. O sea, hoy día, para los que leyeron ayer el Mercurio, estaba en la entrevista de la ministra Cubillo, hace una semana entró o 2 al Parlamento un proyecto de ley que agiliza la inversión, que entró a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde son modificaciones a la evaluación ambiental. Entonces uno empieza a sumar las dimensiones políticas de lo que está pasando, que está haciendo el gobierno y que está pasando en el Parlamento. Uno, tenemos un proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que yo creo que desprotege más que protege, yo y nosotros, Terram y otras organizaciones, que además el presupuesto que tiene es insuficiente para gestionar las áreas protegidas que hoy día existen. Tenemos una agenda pro inversión que entra por economía y que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental y que modifica el código de agua. Por lo tanto, no es económica, o sea,
el gobierno y un sector de la derecha de este país piensa que la agenda ambiental es económica y efectivamente es muy económica y por lo tanto en vez de llevarlo a discusión a una comisión de medio ambiente lo llevan a una comisión de economía. Tenemos el anuncio de la ministra Cubillos de la modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental, que para quienes leyeron el Mercurio, por lo menos yo quedé con los pelos parados, porque en realidad es como una reconfiguración total del escenario. Y si ahí no somos capaces de mirar todo lo que está pasando, realmente podemos creer que lo que se está haciendo es bueno y en realidad nos va a jugar en contra a la larga en los temas de derechos, de protección del medio ambiente, de participación ciudadana, de democracia, de derechos de las comunidades. Y por último hay otro proyecto de ley que está menos vistoso y que tiene que ver con, se llama Zonificación del Borde Costero y Concesiones Marítimas. Es un proyecto de ley que, y eso me hace así, que es un proyecto de ley que fue presentado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados y que hoy día lo está viendo la Comisión de Medio Ambiente del Senado y que en realidad es una forma de privatizar el borde costero de Chile. Y es un proyecto que ya viene aprobado en la Cámara. Por lo tanto, en el Senado, que no ha sido muy, diría yo por decir algo suave, riguroso en materia ambiental, si ellos lo aprueban, va a salir facilito que después vaya en tercer trámite a la Cámara y pueda ser a lo mejor aprobado o se restrinja una discusión entre 3 o 4 artículos, pero el grueso del proyecto va a estar aprobado. Y en ese sentido, y tomo ahí las palabras de la diputada, creo que tenemos que estar presentes en el Parlamento. Agradezco el espacio que el Frente Amplio está abriendo para eso, pero creo que tenemos que tener análisis y miradas bastante más complejas y compartidas entre distintos actores para poder darnos cuenta del escenario que estamos viviendo, porque de verdad yo creo que estamos en un escenario completamente regresivo en el cual estamos superados en términos de la rapidez con que está avanzando el escenario y por lo tanto si no sabemos hacer análisis conjunto y repartirnos la pega, estamos yo creo en una situación de vulnerabilidad enorme y por lo tanto en ese sentido creo que hoy día debemos invitarnos mutuamente todos a dialogar, a construir, a avanzar y bueno, ya leer el libro porque a todos nos va a aportar, a mí me aportó y creo que a todos nos va a aportar en entender una perspectiva que se integra y que tiene que estar presente en todas nuestras discusiones y el libro demuestra que no ha estado. En el Parlamento el mundo indígena no ha estado y yo creo que es responsabilidad de los parlamentarios, pero también a lo mejor de los que estamos ahí que no hemos sabido abrir ese camino y por lo tanto hoy día tenemos que hacerlo de otra manera. Gracias. Muchas gracias Catalina y Flavia por sus comentarios. Les voy a pedir que se queden, al contrario, y para responder en esta oportunidad, no que se queden para los comentarios posteriores y para dar contenido a la paridad de género. En esta oportunidad vamos a invitar a los autores de la publicación, a Felipe Guerra y Hernando Silva, ambos abogados del Observatorio Ciudadano de su área jurídica. Hola, buenas noches. Muchas gracias al espacio que nos acoge. Muchas gracias a la Fundación Bell por habernos apoyado para hacer este documento que creo que hay un diagnóstico común aquí con las compañeras que comparten la testera, que es una herramienta política. Y eso es importante. También agradecer a los compañeros del observatorio porque para llevar a esto hay mucho trabajo, no solo del Felipe mío, sino de José, de la Paulina que edita los documentos al final, de Rubén que hace las gestiones. Entonces hay que siempre acordarse que somos un cuerpo que estamos compuestos de varios órganos para poder dar resultados y eso siempre hay que valorarlo. Pero bueno, yendo al grano, a mí me tocó escribir 2 artículos para este libro. Tenía menos pega, un poquito más de pega que el Felipe, pero son temas en los cuales estamos metidos hace mucho tiempo. Nosotros, bueno, en el tema del código de agua estamos trabajándolo hace mucho tiempo, la Flavia puede dar fe de eso, incluso con el trabajo que realizamos con Nancy antes en el observatorio,
que hemos ido haciendo el cruce entre la situación de los derechos de los pueblos indígenas y el agua. De hecho, hace mucho tiempo, no sé, 6 años se sacó una publicación que era el derecho al agua de los pueblos indígenas, que fue como un primer precedente que empezó a tratar este cruce, que es súper relevante porque en verdad la gran mayoría de los sistemas productivos de las comunidades se vinculan con el uso del agua. No sé, por ahí estaba viendo a mi buen amigo Sergio, que es un gran luchador en contra de Pascua Lama, y eso es una lucha por el agua, o sea, son todas luchas por el agua. Ahí está Abel, alcalde de Curarrehue, que ha estado con una posición firme en contra de la hidroeléctrica en su territorio. Entonces al final hay un eje transversal, que como bien decía Catalina, y tiene que ver con la estructura que rige nuestro país, o sea, que tiene que ver con esta estructura legada a la dictadura, que es la Constitución del 80, que nos impone un marco mercantilizador de la realidad. Todo está mercantilizado. La gran mayoría de los ámbitos de nuestra vida, salvo las relaciones afectivas, en cierto modo, también están mercantilizadas. Todo está ingresado, todo se define por asignaciones del mercado. Y eso yo creo que es una de las falencias principales del régimen de agua, que nos sustrajeron la posibilidad de que exista una gestión ciudadana del agua. La gestión del agua no está entregada a la ciudadanía. La gestión del agua, como bien lo ejemplificaba Catalina y Flavia, está entregada al mercado. Un individuo X, y yo creo, Flavia, que el comentario que hiciste respecto al tema del catastro público de agua es clave, porque la DGA sabe a quién le entregó el agua, pero yo creo que hay una cifra gris gigantesca de quién tiene el agua. Si no sé, a alguno de repente le toca hacer esa pega de rata de laboratorio, de meterse al catastro público de aguas de la DGA, que es una cuestión inabarcable, gigantesca, y uno ve que de cada 10 derechos de agua, uno está actualizado. Dice conservador de bienes raíces, ni siquiera sabe si es el actual, porque dice conservador de bienes raíces de, no sé, Pucón, año 2008. Pero sabemos si eso es actual. De hecho, una vez con Rubén tuvimos que hacer ese trabajo de ver la cuenca del Trancura, y fue uno de los mayores dolores de cabeza saber en mano de quién está el agua, porque podemos tener una foto inicial, pero no una foto actual. Pero esa foto inicial sí nos da un diagnóstico súper relevante, que es que el agua ya no es nuestra. El agua está entregada a las manos de particulares. El agua está entregada a manos de particulares que definen las vocaciones productivas de los territorios por tener los derechos de agua. O sea, nosotros estamos en Temuco, nosotros estamos en el sur. Trabajamos mucho con comunidades de la zona cordillerana, comunidades que han ido desarrollando modelos productivos con pertinencia cultural y local, que principalmente se fundan, no sé, en el turismo o en la agroecología, y de repente llega un foráneo, una persona, un empresario que dice, mire, ¿sabe qué? Qué lindo su comunidad, su loft, pero yo soy el dueño de los derechos de agua. Y le cuento algo, quiero hacer una hidroeléctrica. Entonces ahí ya vemos un choque de paradigmas, un choque de legitimidades, porque por un lado está la legitimidad, que a mi punto de vista, y creo que también al de muchos de ustedes, es la más legítima, que es la de la gente que siempre ha vivido en esos territorios. Y como explicaba la Flavia, en el modelo del Código Agua del 67, esa gente por vivir ahí, por estar ahí, el agua que nutría sus valles, ellos tenían derecho a decidir lo que se utilizaba, tenían derechos preferentes a poder conceder las mercedes para utilizarlas. En cambio, el régimen, la otra legitimidad, la del titular de los proyectos que llega, es una legitimidad que les entrega la posibilidad de poder decidir simplemente con el agua y que no importe qué es lo que pasa con la gente que vive ahí. Y ahí hay temas que son súper atingentes, que yo creo que no fuiste la única que se le erizaron los pelos ayer con la entrevista a la ministra, sino que todos tenemos que estar un poco en el tono de alerta, porque lo que quieren hacer es perfeccionar este sistema perfeccionado de aprobación de proyectos, que es el SEIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene una estructura que no sé si todos la conocen, pero es un mecanismo en el que ingresa un proyecto, pasa por distintos engranajes dentro del cual se van perfeccionándolos con plata de todos nosotros, buena vez, no te había visto, de todos nosotros, y más encima con la información que le entregamos nosotros a través de la participación ciudadana o la información que le entregan las comunidades indígenas a través de los procesos de consulta indígena. ¿Para qué? Para que salga un producto que es aprobación de un proyecto igual medidas de mitigación, reparación, compensación. Proyecto se hace. Eso ya es nefasto. O sea, lo que quieren hacer es el infierno mismo. Entonces tenemos que estar súper atentos, y creo que el llamado de la Catalina, que estemos todos atentos a participar en los procesos legislativos y entregar nuestra información a lo que vaya ocurriendo, es clave. Porque si la ciudadanía no reclama, nos van a pasar un golazo. Y esos golazos, los resultados de esos golazos no los van a vivir las personas que están en los grandes núcleos urbanos.
que quizás van a pagar 3 pesos menos en su cuenta de la luz. Lo paga la gente que vive en los territorios, que es con la gente con la que hemos tenido la suerte de trabajar. Entonces, pasándome al otro tema que me tocó escribir, que ahí el otro día decía que era una relación un poco dialéctica, porque una tiene que ver con la acción política y la otra con la reacción política y con la reacción de la ciudadanía y en particular del pueblo mapuche frente a las estructuras que se han impuesto. Como un tema que no le podemos achacar todos los males de la vida a la dictadura, porque es una responsabilidad del Estado, que ha sido la privación del pueblo mapuche de las tierras, que es una lucha histórica, que la dictadura trató de hacerla más fuerte, pero ahí los peñis a fines de los años 70, comienzos de los 80, se organizaron y lograron por lo menos paralizar en cierto modo la desafectación de la tierra que quería avanzar la dictadura. Pero que tampoco se desentiende de los conflictos socioambientales que se generan por el tema de la propiedad del agua y por el tema de las agendas de inversión. Una parte importantísima de la protesta social mapuche también se refiere a la instalación de proyectos de inversión inconsulto, sin consentimiento, que se imponen desde un paradigma de desarrollo, igual crecimiento económico, por sobre los intereses de la gente que habita en todos los territorios. Entonces, tenemos un modelo que tiene consecuencias, tenemos un pueblo privado de su territorio, privado de su historia, privado de sus recursos económicos, privado de sus instituciones políticas, que ¿qué es lo que ha hecho? Protestar. Y una de las herramientas de protesta que se han utilizado de manera sistemática desde los años 90 en adelante ha sido el fuego, el quirral. Que en la gran mayoría de los casos, salvo esa nefasta excepción que fue el caso Luxinger-Mackay, ha sido una acción política direccionada en contra de bienes. Siempre han sido actos en contra de bienes, incendios de camiones, incendios de bosque. Entonces, la respuesta al Estado frente a estos procesos reivindicativos a través de actos que, claro, pueden ser considerados constitutivos de delito, ha sido la criminalización, o sea, ir al acto mismo del incendio y no al por qué se está incendiando. Y establecer un prejuicio, incendio igual mapuche. Entonces, ha habido una respuesta clara, sistemática, consistente, constante del Estado en contra de los mapuches, que la conocemos desde mediados de los 90, con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, en contra de los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras que hicieron la quema de camiones, que después, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se ve acentuada la utilización de la ley antiterrorista y la condena de 7 dirigentes mapuche, en Poluco Pidenco y el Lonco Pascual Pichún y Aniceto Norín. Caso que, como todos sabemos, derivó en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Chile por la aplicación de estereotipos raciales mediante la utilización de la ley antiterrorista. Pero pese a eso, nuestro Estado, que parece que cuando decimos que una cosa le entra por un oído y le sale por el otro, tiene como un bypass por adentro, desde el año 2015 en adelante sigue con una aplicación categórica de la ley antiterrorista en contra de personas mapuches. Y eso es lo que nos tocó documentar en este documento, para dar cuenta de esta continuidad sistemática en la utilización de normas contrarias al debido proceso en contra de personas mapuches y de un abultamiento del sistema penal en contra de las personas mapuches a quienes se les imputa la participación en hechos constitutivos de delito. Por ejemplo, un caso que yo decía que es nefasto, el caso Luxinger. Por favor, que las personas que cometieron esos delitos se les juzgue de manera justa y se les castigue. Pero tenemos plena certeza que a las 11 personas que se les llevó a juicio son personas inocentes. ¿Por qué? Porque se está criminalizando a las personas que han participado en reivindicación de derechos. O sea, cuando vemos las personas que fueron imputadas, acusadas, condenadas, absueltas en el juicio de Luxinger, son dirigentes territoriales que han estado en procesos reivindicativos durante años. Entonces esto no fue un tema del azar. Aquí hay una definición política de los agentes del Estado para ir criminalizando a las personas que reivindican sus derechos. Y en este juicio, en el juicio Luxinger, hemos visto un elemento deshecho evidente que no alcanzamos a quedar documentado acá, y eso es un tema que conversamos con el Felipe el otro día. Esto es una muy buena foto de octubre del año pasado, pero la película sigue. Entonces hay fotos que no alcanzaron a quedar acá, pero yo se las puedo contar. Un tema relevante fue el juicio Luxinger, que todos sabemos que se absolvió a 8 de los 11 imputados, pero empezaron a salir elementos súper importantes. Nosotros, una semana antes del veredicto, tuvimos conocimiento de esta situación de acoso laboral en contra de la jueza Saldivia, que derivó en que una de las juezas titulares saliera del juicio e ingresara un juez de reemplazo, y que la jueza ingresó una denuncia a la Asociación Chilena de Seguridad.
Nosotros, al enterarnos de esa información, presentamos una comunicación a Naciones Unidas. La semana pasada explota la bomba, el observatorio denuncia falta de independencia de los jueces, y una situación bien compleja, nos vimos bien apremiados, pero después el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco salió diciendo esto es verdad, hay una investigación en la Asociación Chilena de Seguridad. Entonces, hay elementos que están trascendiendo de lo común. O sea, para nosotros, la falta de imparcialidad de los jueces era un supuesto. Ahora podemos incluso afirmar que es un hecho. Y que eso haya llevado a que 3 personas estén condenadas, o sea, se les haya considerado su veredicto como culpable y se les esté condenando a presidio perpetuo cualificado, 40 años de cárcel, con pruebas tales como el testimonio obtenido de Manuel Peralino bajo tortura. Entonces, como diría Bombofica, sospechoso. Pero hay otro elemento que es súper relevante, que nos pone sobre la mesa la operación Huracán, que cuaja perfecto con esto, porque en Huracán se viene a develar otra sospecha que teníamos todos hace mucho tiempo, que es que había manipulación de las pruebas, y que muchas veces esa manipulación de las pruebas podía ser uno de los elementos que determinara la condena de las personas que estaban siendo perseguidas penalmente por reivindicar derechos. Al principio empezamos, Huracán se devela porque se les pisó la cola a los fiscales, y los fiscales develaron que Carabineros estaba, la intervención estrella que salió en el Mercurio de los WhatsApp era mentira, cosa que no digo solo yo, también lo dice Google y el FBI, y empiezan a salir evidencias de que había montajes. Los montajes que veníamos escuchando desde el año 2002, con Huracán nos dimos cuenta que no era algo tan ficticio, no era un invento de Julio Verne, no, es una verdad. Existe, y judicialmente hoy día una sentencia, hoy día se sobreseedió a los fiscales que se les acusaba de filtrar información y siguen las investigaciones por Huracán. Entonces aquí voy con todo, que la situación allá es bien compleja, la situación que se vive en la región, la situación de la reivindicación de derechos de las comunidades, y por eso este es un documento, y creo que ustedes dos le dieron el clavo, porque esta es una herramienta que sirve para hacer gestión política, para que los colegas diputados conozcan cuál es la situación. Bueno, hay comisiones, la gente que participa en los procesos está yendo a las comisiones, pero es importante ir construyendo conocimiento para eso. Es importante ir generando información que permita hacer incidencia para lograr los cambios políticos que necesitamos este país. Porque mientras no, y ahí creo que la Catalina le dio así, ¡tac!, al medio, es que mientras no empecemos a jugar en esa cancha político-institucional que se conjuga con lo de la movilización social para lograr cambios, vamos a seguir aquí mismo presentando nuevos libros que vengan diciendo lo mismo y que vengamos nuevamente llamándonos a movilizarnos en algún momento. Así que muchas gracias a todos por estar por acá y espero que les sea muy útil esto y muchas gracias. Hola a todas y todos. Bueno, mi nombre es Felipe Guerra, yo soy parte también del equipo del Observatorio. Me tocó trabajar en esta publicación, en realidad, elaborar el capítulo que dice relación con biodiversidad, pero en realidad ese capítulo lo que hace es resumir un trabajo de años del Observatorio que, como bien señalaba Flavia, comenzó el 2010, previo incluso a la tramitación del primer proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y que se extendió durante 8 años. Y a mí me tocó incorporarme al equipo del Observatorio el año 2015 y en ese contexto, de hecho, una de las primeras labores que me encomendaron y me pidieron fue trabajar en una sistematización de indicaciones al proyecto de ley que había ingresado el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, que era, como decía Flavia, en un 90%, 99% diría yo, igual al proyecto anterior, con la única diferencia que eliminaba la única vez que decía indígena. ¿Por qué? Porque ya venía básicamente una discusión respecto a la necesidad de realizar un proceso de consulta indígena de este proyecto, a lo que se habían negado durante el primer gobierno de Piñera, y había una intención de hacer avanzar este proyecto rápidamente sin realizar un proceso de consulta indígena. Aquí me quiero detener un poco porque quizás para muchos puede parecer raro
preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver la biodiversidad con los derechos humanos y por qué esto se trata en un libro relativo a los derechos humanos de pueblos indígenas? Y en realidad la biodiversidad es la fuente de provisión de una serie de servicios ecosistémicos que son fundamentales, ¿no es cierto?, para el goce y disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Y podríamos pensar como supermercado de bienes y servicios, pensándolo así en términos un poco más económicos, pero la naturaleza como proveedora de bienes que nos permiten satisfacer nuestras necesidades es fundamental para las comunidades y para los pueblos indígenas que mantienen sistemas de vida que dependen, ¿no es cierto?, de la provisión de estos servicios. Y por eso que son muchas veces las comunidades locales y los pueblos indígenas los que reciben impactos diferenciados y mucho más profundos cuando se degrada la biodiversidad, y es por eso que expertos independientes como el Relator Especial del Derecho a un Medio Ambiente Sano, ¿no es cierto?, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho esta conexión de la necesidad de conservar la biodiversidad de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales que hacen uso de esta biodiversidad como una garantía fundamental para poder ejercer otros derechos humanos como el derecho a la vivienda, a la salud, la educación, ¿no es cierto?, el derecho a la alimentación, por nombrar solo algunos. Quería detenerme ahí porque en realidad era importante hacer marcar un poco ese tema. ¿Qué hace el libro? El libro, en el capítulo que me tocó escribir a mí, en realidad es la historia, resume una historia también de incidencia legislativa de varios años y parte en realidad y fundamentalmente de la incidencia legislativa del segundo proyecto que es el que está actualmente en tramitación. En realidad este libro cuenta esta historia, da cuenta en realidad de una incidencia que yo diría ha sido bastante exitosa, porque a pesar de todos los problemas que ha identificado la Fundación Terram, ¿no es cierto?, que ha señalado Flavia, el proyecto ha cambiado bastante su cara desde que comenzó su tramitación legislativa. Ha incorporado débilmente las formas de conservación propias de los pueblos indígenas. Yo creo que ha revertido una tendencia que era nefasta en el proyecto en su versión original, que era enfocarse en la conservación de la biodiversidad dentro de las áreas silvestres protegidas y poner su énfasis ahí. O sea, apostar en el fondo a la conservación estricta. El proyecto que está actualmente en tramitación es un proyecto bastante diferente. Considera otros instrumentos de conservación de la biodiversidad y probablemente quizás para mí, que soy valdiviano y vengo de una ciudad humedal, también incorpora instrumentos para la conservación de estos ecosistemas de humedales que son fundamentales y que están amenazados en realidad en todo el país, en el norte por la megaminería, ¿no es cierto?, la extracción de agua de acuífero, en el sur por los rellenos, la especulación inmobiliaria, donde vivo yo, es una ciudad donde constantemente se rellenan estos ecosistemas para construir infraestructura y especular con el suelo. Entonces, me parece importante igual poner la nota en esa distinción. Yo creo que efectivamente el proyecto todavía tiene trampas, incluso diría yo tiene deficiencias, pero ha cambiado bastante su cara. Entonces podríamos decir que en realidad igual esta es la historia de una incidencia legislativa que ha sido bastante exitosa y por lo menos ha logrado hacer que varíe un poco esta visión sesgada que tenía el proyecto original respecto a la conservación, viéndola como una conservación absolutamente estricta y fuera de la intervención humana, cosa que no se condice con la realidad, y de hecho son los propios pueblos indígenas los que nos han demostrado de que la biodiversidad se mantiene con la acción humana y se relaciona con la acción humana, y de hecho existen prácticas asociadas a la conservación de la biodiversidad que, si nosotros aspiramos a que esa biodiversidad permanezca en el tiempo, tenemos que fundamentalmente también conservar esas prácticas, esos conocimientos, ¿no es cierto?, que hacen parte del desenvolvimiento de la naturaleza. Como bien decía Nano, sin embargo, este breve capítulo que me tocó redactar a mí, es una foto que da cuenta de la imagen de este proyecto de ley de octubre del año pasado, y es una imagen también de lo difícil que es el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, y lo difícil que es permear también al Estado para que incorpore la visión de los pueblos indígenas en materia de conservación y en otras materias. Pero
no se abordan temas importantes. Yo quiero mencionar solo uno que me parece relevante tocarlo acá y que dice relación con la tramitación paralela que comenzó el año pasado del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal. Este proyecto comenzó una tramitación legislativa en abril del año pasado, fundamentalmente motivado producto de los graves incendios sin precedentes que se vivieron en el verano del año pasado en nuestro país, que dieron cuenta en realidad de varios temas, incluso algunos relacionados con el agua, que el Estado, ¿no es cierto?, la CONAF, tenía que comprar agua para poder apagar incendios. ¿Por qué? Porque no había agua disponible para realizar esta labor. Pero también nos evidenció problemas de planificación urbana, ¿no es cierto? Ciudades, pueblos que están rodeados por plantaciones forestales, por estos desiertos verdes, y que de quemarse esos incendios, esos pueblos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Pero a mí, ¿qué es lo que me preocupó en realidad de la tramitación? Este proyecto ingresa a tramitación, es necesario cambiar la PJ, ¿no es cierto?, de la personalidad jurídica de la CONAF desde una persona jurídica de derecho, una corporación de derecho privado, a un servicio público con personalidad jurídica de derecho público. Es fundamental también incorporar en la planificación urbana criterios que tengan que ver precisamente con la respuesta a la acción de los incendios, pero este proyecto incorporaba una serie de artículos bien preocupantes. De hecho, un artículo transitorio donde señalaba de que de aprobarse este proyecto de ley, todas las áreas silvestres protegidas creadas hasta ese momento pasaban a la administración del Senafor, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional Forestal, y solamente las áreas silvestres protegidas que se crearan desde ese momento hacia adelante pasaban a administración del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esto básicamente que es una defensa que es un tema que ha puesto en pugna el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos proyectos. Básicamente avanza en la lógica contraria a las recomendaciones internacionales que se han hecho en Chile en esta materia, ¿no es cierto?, que es que tenemos un sistema de áreas silvestres protegidas complejo, fragmentado, ¿no es cierto?, donde interviene una serie de servicios públicos con competencias distintas, con visiones productivistas en la conservación de la biodiversidad, servicios que obviamente no tienen entre sus prioridades la conservación de la biodiversidad porque su función, su ADN es otro. Y esto básicamente no quedó plasmado en esto, y a mí me parece que es una amenaza para poder avanzar en la creación de una institucionalidad que permita efectivamente tener instrumentos que sean efectivos para poder conservar la biodiversidad. Así que bueno, como también se señaló, y como señalaba Flavia, y como señaló Nano, este libro en realidad busca ser un instrumento, ¿no es cierto?, un instrumento que cuenta una historia, cuenta historias de incidencia legislativa, de procesos, ¿no es cierto?, que han estado pasando, pero es un instrumento para la acción de las comunidades, y esa fue la forma en la que fue concebido, y es lo que esperamos que efectivamente pueda generar también cambios y que sea también de insumo para los parlamentarios que hoy en día están, los nuevos parlamentarios que están llegando y que tienen, como vimos, ganas de hacer cambios importantes. Yo creo que es difícil el trabajo legislativo, pero al mismo tiempo también es importante, porque efectivamente ahí se debaten temas como estos que son relevantes, como el Código de Agua y la biodiversidad. Así que muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a los autores y también a los comentaristas. Señalarles que el libro ya está disponible para su descarga desde el sitio web del Observatorio Ciudadano, observatorio.cl, y pueden descargarlo y compartirlo también desde esa plataforma. También hay algunos ejemplares que tenemos acá, pero no queremos concluir sin darles la palabra, otorgarles la palabra para aquellos que tengan algunas preguntas o comentarios. Les vamos a pedir que procuren ser breves, así podemos ser más los que participamos. Vamos a tomar 3 a 4 intervenciones en una primera ronda. Si vemos que están siendo breves, podemos tomar una quinta y así le damos la palabra después, tanto a autores como panelistas. Me levantan la mano y yo me acerco con el micrófono para ver quienes quieren intervenir. Te acerco el micrófono y luego si pueden identificarse al momento de hablar, para que todos sepamos quiénes estamos acá.
Hola, buenas noches. Me llamo Hugo Ponce de León y represento a la Fundación Huajache en creación en este momento. Resulta que la pregunta es bien simple. ¿Qué organismos, qué comunidades en este momento se encuentran en litigio, se encuentran con problemática, como para conocer un poco el recuento rápido de, no el problema mismo, pero por lo menos quiénes en este momento están en conflicto? Gracias. Parece que no. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Parece que fueron muy eficientes tanto en los comentarios. Por favor. Pero hoy día fue como un día bastante impresionante en temáticas ambientales, derechos de agua y pueblos indígenas, porque es el segundo evento en el cual participo a las 12 en la Cineteca Nacional. 4 rectores de universidades liderados por la Universidad de Tarapacá y una docena de premios nacionales lanzaron el manifiesto de Tarapacá, donde pidieron también ya de reconsiderar los modelos de desarrollo asociados a un desgaste de los recursos hídricos en el norte, pero más bien fue un manifiesto para todo el país. Y una de las recomendaciones que tienen es que hay que aprender del conocimiento indígena, ¿ya? Y en lugar de hablar de conflictos, más bien hablan ya de abrir un diálogo, de conocer el conocimiento, ¿ya? Y abrir espacios de diálogo. Ahora, en esta mesa se enfatizó mucho en los conflictos. Pregunta sería, ¿ustedes ven alguna posibilidad, ¿ya?, de mecanismos más constructivos de inclusión de una forma como muy temprana de pueblos originarios afectados, ¿ya?, en la formulación de leyes que quizás no tendrían las mismas deficiencias de los cuales que estuvimos hablando? Buenas noches, Aligüen Antileo, Plataforma Política Mapuche. Bueno, felicitarlos por su trabajo. Generalmente el observatorio siempre tiene buenos materiales. La preocupación o la invitación es a que ojalá pueda llegar al mayor número de dirigentes sociales mapuches, porque efectivamente hay estadística, hay análisis, hay propuestas en materias legales, etcétera. La semana pasada hubo un encuentro en Coscós, Panguipulli, respecto de temas precisamente atingentes a estos temas. Por lo tanto, toda esta información es tremendamente útil para accionar precisamente desde el movimiento social o desde los movimientos sociales. En ese sentido, me gustaría saber si ustedes tienen una especie de programa o plan de difusión precisamente hacia las organizaciones mapuche, y si en Santiago contemplan algo de esa naturaleza, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos. Tenemos una red más o menos desarrollada en el último tiempo y sería muy interesante que pudiera llegar este material a la gente que está haciendo la construcción social. Gracias. Arián, como están siendo breves, tengo aquí una cuarta y una quinta, así que... Sí, soy Ariana Van Andel del Centro Ecuménico Diego de Medellín y quería preguntar, como que dijeron al inicio ya que hay una criminalización no solo en Chile, pero en toda Latinoamérica. Hay iniciativas también desde la Fundación Bell quizás, pero entonces que saben, para internacionalizar o hacerlo más latinoamericano también esa lucha y vincularlo a luchas. Sé que hay mucha articulación alrededor de la Amazonía y todo, que es otro tema, pero hay posibilidades de tener apoyos más internacionales también. Gracias, comentario. Rubén Sánchez, el Observatorio.
quiero hacer pequeños comentarios. Una que tiene que ver que no es primera vez, o sea, como que siempre se escucha, se dice que para los mapuches el agua es importante, y hemos conversado alguna vez con los compañeros, pero se reitera, digamos. No digo que no tiene importancia para nosotros los mapuches el agua, sino que yo creo mucho más fuerte esa separación que se hace, digamos, como decía Nano, mira, lo ocupan en todas las partes, los procesos productivos, en esto, esa separación que se hace, esa no es, el agua es parte de la vida. Yo creo que es mucho más fuerte que sea importante, digamos. Entonces, una cuestión que yo creo que, como decía Flavia, es a veces complejo de pensar, digamos, y a veces y ocurre que bueno que tengamos aquí, como dijo Nano, una colega diputada. Entonces, parece ser que mi compañero es diputado era, pero bueno. Desde ahí, eso a veces, digamos, desde el Parlamento, de donde ahí se definen las cosas, se parcela todo, se divide todo, entonces eso complica un poco para decir que el agua es parte de la vida. Lo otro, sí, efectivamente, cuando hicimos yo he trabajado en los procesamientos de datos de los derechos de agua a partir de los datos que allí están. Y cuando hicimos el procesamiento de ahí de la cuenca Trancura y Lumaco, y particularmente en la zona de la cordillera, ahí nos percatamos de que aparte de hacer la individualización del proceso, sino que hacer una tipología, agruparlo como en 5, y lo sorprendente es que el 43% de los derechos de agua ahí constituidos están en manos de inmobiliarias, y si uno hacía la relación de dónde eran las inmobiliarias, y en su mayoría eran de acá de Santiago, o sea, es súper, lo otro, digamos, tiene turismo, la municipalidad tenía una concentración también con fines, digamos, de protección, y particulares, y bueno, y ahí después uno ve lo que pasa. Y por último, un tema que yo creo que es que me quedó dando vuelta y el otro día a raíz de una conversación que nos retornamos de Pucón de un taller con Ingrid, y me hizo unos comentarios que yo inmediatamente hice revisión, pues no me quedo con eso, hice revisión a partir de los datos, y todas las devoluciones, no sé si devoluciones, cómo llamarlo, pero las devoluciones o las compras que se producen desde Conadi, las devoluciones de tierra, producto de Conadi, y entre eso la comunidad en la que yo formo parte, la Caimán Sánchez, devuelven las tierras, pero no los derechos de agua. O sea, todas las compras que Conadi tiene son solamente de tierra, o que hace a las comunidades son solamente de tierra, pero no de los derechos de agua, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión, estoy aquí ya metiendo en el tema de política pública por un lado, pero también quizás hay una cuestión como, no cabe duda, yo creo que de intención planificada, o sea, tienen las tierras, pero no las aguas. Y en particular, digamos, la comunidad de nosotros, eso sí que me quedó más que evidente, porque en medio del predio de Yancalil, digamos, del cual nosotros hoy estamos, pasa el río Yancalil, y hacen 6 o 5 ya 6 años que se viene tratando de instalar una central de pasada, digamos, que lleva el mismo nombre, central de pasada Yancalil. O sea, un poco por lo que decía Nano al principio, te pueden pasar todo, tienes todo, pero de pronto te instalan una central, y todo esto, digamos, fundamentalmente mediatizado por el mercado. Y no solo, eso ocurre hoy día en Yancalil, pero ocurre también en todas las partes que efectivamente, a veces pueden devolver 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, pero no tienes las aguas. Entonces, cuando llega una inversión que tiene que ver con el agua, no te queda otra cosa, digamos, que, como dicen ellos, a negociar o a entregarse. Eso, gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, vamos a llevar una otra intervención. Elcira. Gracias. Mi nombre es Cecilia Reyes Altamirano, presidenta de la comunidad indígena Coya Payote. También gracias, José, gracias por invitarlo. Yo creo que el tema del agua, y mi pregunta aquí a la diputada de Antofagasta,
un tema de la tercera región que tenemos también del norte, el tema del agua es muy complejo. Todos los derechos tienen las mineras, ¿ya? Y algunas comunidades también tienen los derechos, pero les venden a las mismas mineras. Las comunidades que somos del territorio sufrimos los impactos ambientales, tenemos que beber agua contaminada, ¿ya? Y encima lo demandan, ya por hacer uso y costumbre del agua, la DGA del mismo MOC. ¿De qué es lo que pretende el Estado? ¿Ya? Ahora estamos en un gobierno al contrario, porque el gobierno que se fue también era lo mismo. ¿Ya? Después dicen, pucha, nosotros no tuvimos tiempo, tienen 4 años, pueden hacer las cosas bien. Cuando uno tiene voluntad, sobre todo con las comunidades indígenas que son del territorio, que vivimos en el territorio, hay voluntades. Ahora con AF nos quitan los espacios nosotros donde hacemos pastoreo en la universidad, ni siquiera los consultan, hacen, deshacen y le dan la pasada a las mineras. King Road secó 72 hectáreas, ¿y a dónde estaba CONAF? ¿A dónde está la gente del medio ambiente? Entonces yo creo que usted como diputada va a tener una larga pega, porque las zonas de Copiapó no tienen muchos diputados para defender esto, y yo creo que todos los diputados que están en la Cámara, así como se le paga la plata de todos los chilenos, deben aportar y esforzarse, luchar que salgan los proyectos de ley, pero que salga algo bueno, concreto, no algo de medianoche que le favorece más a los ricos y a los indígenas los dejan desvalidos. Y son nuestros territorios, nosotros no le estamos pidiendo algo del Estado. El agua son nuestras aguas. ¿Qué le vamos a dar a los animales? Porque nosotros, como decía Felipe, nosotros vivimos de la naturaleza, de los recursos que le ofrece a la Pachamama, ¿ya? Y no los dejan vivir. Entonces yo creo que el tema del medio ambiente, la RCA, como decía, pasan todo camuflado. Todo. Como decía, las grandes empresas, las grandes forestales tienen todos los derechos de agua. ¿Y la sociedad qué tiene? Aguas contaminadas. En Copiapó tiene ¿cuánto por ciento de cáncer la gente? Porque tiene los temas, los parronales, todas las aguas inyectan los venenos, se van a las napas. Y todos los recursos que salen de la región se vienen a Santiago. Todo. Copiapó, cada vez la tercera región, cada vez está peor. Llega a dar pena a donde una región tan rica, las platas se las traen a Santiago y allá nada. Llega una empresa minera, llevan personas extranjeras, no tengo nada con los hermanos, gente de otros lados, 15 personas contratan por empresa, pero nosotros tenemos que pagar el costo de la vida porque es cara. 1 kilo de azúcar vale 1.200 pesos allá. 1 kilo de pan vale 2.000 pesos. Háganse una idea. Gracias por estar en este espacio, haber compartido, y yo creo que usted tiene una gran tarea por el norte. Y esperemos verla y conversar más adelante. Gracias. Logra memorizar, así. Tenemos unas dos últimas intervenciones. Mari Peñi, Mari Pulamán, Inche Carlos Payamanque, Lonco Las Quenches de la provincia de Osorno, comuna de San Juan de la Costa. Bueno, yo también agradezco la invitación. Vengo con 3 compañeros que nosotros somos en el sector sur de la costa de la provincia de Osorno, en 3 comunas. Yo soy de la comuna de San Juan de la Costa, mi compañero es de Manquemapo y Río Negro. Son 3 comunas que estamos en el sur costero de la provincia de Osorno. Bueno, mi preocupación es amplia, digamos, porque nosotros estamos desde mucho tiempo viviendo, y el tema de fondo es el reconocimiento a nuestros pueblos originarios, porque nosotros somos pueblos de preexistencia y teníamos una visión diferente del manejo de los recursos. Nosotros no hablamos de recursos fraccionados como derechos de agua, derechos mineros,
Para nosotros el concepto de territorio es todo. Entonces cuando nos fracciona el Estado, por ejemplo, vemos que vulnera nuestros derechos ancestrales de preexistencia. Y en nuestro Parlamento, nosotros ya tenemos muchos años de lucha conversando con distintos digamos, sectores, digamos, políticos, socialistas, democratas-cristianos, de derecha incluso, y todos dicen, yo voy a ir al Parlamento, vamos a velar por sus derechos. Pero ¿qué pasa? Pasa un gobierno, pasa el otro, y ya no es un problema de parlamentarios y de gobiernos de ciertos sectores, sino que es un problema de Estado. Y eso nosotros lo hemos denunciado siempre. En San Juan de la Costa nomás hay el 40% de los derechos solicitados son de empresas de acá de Santiago. Y aún más, esas empresas también solicitan derechos mineros. Entonces, ¿para qué? Para hacer sus centrales de paso y que nadie se pueda oponer. Entonces es un problema grave que estamos asistiendo. San Juan de la Costa es un lugar boscoso enteramente de áreas protegidas, y nosotros vemos con preocupación que lo que nosotros estamos protegiendo desde el Coifiquimún, digamos, de la sabiduría y del conocimiento ancestral, que sea en 100 años más para empezarlo. Entonces, y esa es la preocupación, que ni siquiera los movimientos sociales e indígenas en colaboración no hemos podido cambiar, por ejemplo, la Constitución que fue, sabemos todo cómo fue la Constitución del 80, especialmente un traje para ciertos sectores, y eso no han sido capaces los movimientos sociales ni los movimientos indígenas, y esa es mi gran preocupación como lonco de un territorio. Nosotros somos del territorio de Mapulahual, que son 65.000 hectáreas de bosque continuo, pero créanme que en San Juan de la Costa, en esos sectores, también hay camiones de aljibe que reparten el agua, donde tenemos tanta abundancia. Entonces parecen, no sé, eso es lo que yo no entiendo, cómo la sociedad, digamos, que es extractivista, piensa solo en su bolsillo y no en los derechos del pueblo. Eso se quería decir. La última palabra. Hola. Bueno, mi nombre es Eric Herrera, soy de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra de Calama. Entonces, bueno, más que nada, saludos ahí a la Cata. Más que nada una pregunta a los compas que participaron en la redacción de este libro, que tiene que ver con cómo se ve a las organizaciones sociales dentro de este documento. Tendiendo, por ejemplo, en el tema de la reforma al Código de Agua, hay muchas organizaciones, sectores, incluso movimientos que plantean distintas formas o estrategias para dar la lucha con respecto al mismo Código de Agua. Entonces, no sé cuál será la visión o si hay alguna propuesta dentro de este documento como para así, analizar, pues, para que nos permita, así como herramienta también a las mismas organizaciones, para llegar a un consenso o alguna práctica común en la lucha por la agua, en cuanto a gestión y propiedad. Eso. Ahora sí que viene la última palabra que has pedido aquí, por favor, hermana. Sensak Pichaucota, Sensak Licaucota, acá Oriana Mora, acá Licanantay. Yo soy Oriana Mora, los saludo en mi lengua, la lengua Kunza. Quiero agradecer este espacio y quiero agradecer la herramienta que hoy se está presentando para todos nosotros, porque yo creo que es una de las formas de poder avanzar entre estas tremendas diferencias que tenemos entre el pensamiento indígena y el pensamiento occidental. Para nuestras comunidades o las comunidades que habitamos aún en el territorio nacional ha sido muy difícil entrar en todo el sistema de evaluación ambiental, pero sin embargo yo creo de que esta forma de acercar la ciencia recogiendo los saberes ancestrales que tenemos aún las comunidades es un paso para poder ir resguardando, para poder ir cuidando lo que nos queda de biodiversidad en el país. Es importante también destacar la gran coincidencia, y creo que no lo es tanto,
que justamente estos parques nacionales están ubicados todos, la mayoría, en los territorios indígenas. Entonces no es una casualidad, es porque nosotros hemos sabido hacerlo. Muchas veces nuestros actos han sido vistos como antiecológicos, pero sin embargo han sido parte de lo que hablaban hoy día del manejo ancestral que tenemos también de cuidado y de preservación de la biodiversidad. Entonces agradezco este instrumento que yo sé que nos va a servir en nuestras comunidades y organizaciones para que podamos reforzar mucho de lo que hemos conversado. Agradezco también la disponibilidad de la diputada y de todos quienes estamos en este espacio con ganas de seguir trabajando y defendiendo los derechos que en el fondo no son solamente para nosotros los pueblos indígenas, es un derecho para todo el pueblo chileno. Gracias. ¿Pregunta? Ya, una pregunta muy breve. No, muy breve nomás. Mi nombre es César Jara Tripailao. Gracias a don José Edwin por la invitación, por el escenario que estamos acá. Quiero visibilizar nomás, yo soy de Temuco, presidente de la Asociación Mapuche Rucamanque, que su área de influencia es el territorio Huimpiñelol, que está a 5 kilómetros de Temuco, súper cerca. Son 20.000 hectáreas donde el 90% lo tienen las grandes forestales, Mininco, Arauco, Bosques Cautín y Hancock Maciza. Nosotros trabajamos ya hace 2 años, somos 32 comunidades y quiero dar datos duros, o sea, hay 3.000 familias que hoy día viven de los aljibes, 12.000 personas a 15.000 personas tienen una vida indigna y sin humana, producto de ello, y estando tan cerca de Temuco quiero visibilizar eso. Estamos trabajando en forma ejecutiva, pero el gran tope que hemos tenido hoy día son las instituciones públicas, lo cual ningún gobierno de turno ha sido capaz y ha tenido la competencia de realmente afrontar esto y atacarlo de fondo. Nosotros estamos dando un escenario propicio para poder trabajar, para poder solucionar y sobre todo cuidar las cuencas que nacen de ese territorio, que son de recursos vitales tremendos, históricamente, incluso abastecedores de agua hace 30 años atrás de la ciudad de Temuco. Estamos luchando con el objetivo de cuidar las cuencas y la reforestación nativa. Así que somos del Huimpiñelol, Asociación Rucamanque, y la vida es agua. O sea, el agua es vida, es transversal. Es un derecho que bajo de la lucha de los pueblos originarios es una vivencia en el fondo para las generaciones que vienen, transversalmente. Así que eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todas las preguntas. Yo sé que mi compañero va a... Sí. Mi compañero va a responder la pregunta, pero no quiero también no tomarle su cortés invitación a que podamos hacer algo en conjunto. Fundación Bell no solamente ha apoyado esta investigación, sino que la publicación de ejemplares impresos hemos traído para su distribución en el día de hoy. De hecho, a los hermanos y hermanas que vienen al taller de TICA les tenemos reservados para entregarles mañana, así para que le demos prioridad a los asistentes al lanzamiento, pero hay ejemplares disponibles, hay una estrategia concertada hacia el sur, pero invitadísimo a que podamos concertar también algo similar aquí en Santiago. Por favor. Álvaro, muy interesantes en los comentarios y voy a tratar de abarcarlos más o menos en orden. Primero, el amigo preguntaba por los conflictos socioambientales y de población indígena. Yo creo que hay un documento objetivo que da cuenta de eso, que es el Catastro de Conflictos Ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, cuando nosotros tenemos que dar una cifra, el único documento duro que existe en Chile es ese. Hubo previamente uno de Chile Sustentable en relación a los conflictos por el agua, pero el del INDH es mucho más transversal. Ahora, si tuviéramos que, desde mi punto de vista, si tuviéramos que identificar 3 luchas por el agua o por el territorio de las más grandes, primero está la que llevan los compañeros en Pascualama, luego está la que llevan los compañeros del Comité de Defensa del Mar por la defensa del mar en la caleta de Mewini, Mississippi, y luego no se podría mencionar a uno, pero hay muchos conflictos por la defensa del agua en el nacimiento de Cuenca, en la región de la Araucanía, los ríos, que son zonas que están absolutamente amenazadas por este modelo depredador y que ponen en tela de juicio y que ponen en peligro no solo los sistemas de vida de la gente de allá, sino la subsistencia y la capacidad de acceder a agua para todas las personas.
Bueno, la Ingrid hacía una pregunta que lleva como que nos invita a pensar así, ¿y qué hacemos? Yo creo que un tema relevante es subir los estándares legislativos en Chile. No el proceso legislativo en sí, sino en lo sustantivo que está contenido dentro de las normas. Y para eso también hay que ir más atrás. Necesitamos un cambio estructural, sí o sí. Porque bajo el modelo de la Constitución del 80 vamos a seguir con el suministro de aspirina, pero con una fiebre interna que no se mejora. Ahora, en relación a lo relativo en concreto a los proyectos de inversión, creo que un camino no correcto es el que está tratando de levantarse de la participación temprana en busca de mitigaciones, reparaciones y compensaciones de manera previa, sino que tiene que haber un levantamiento de información concreto para evidenciar los impactos y someterlo a una evaluación ambiental que sea verdaderamente imparcial y con ponderaciones técnicas. Bueno, ahí con eso y otros compañeros estamos trabajando harto tiempo en una propuesta de una comisión cívico-ciudadana para la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero yo creo que también sería súper importante subir los estándares desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que en relación a la impacto que generan los proyectos en los territorios, sí o sí deberíamos operar desde la hipótesis del consentimiento previo, libre e informado. Ya el estándar de la consulta nos quedó chico, porque los proyectos no son proyectos que generan impactos menores. Todos los proyectos, o la gran mayoría, generan afectación a los modos de vida de las comunidades. Entonces, mientras no subamos el estándar al del consentimiento, vamos a seguir con lo mismo y vamos a seguir generando conflictos socioambientales. O sea, y eso no solo extrapolar a los pueblos indígenas, sino a la ciudadanía en general, que las comunidades locales tengan derecho a decidir qué pasa en su territorio, qué es lo que se hace en su territorio. Pero esto es escalonado. Mientras no construyamos de nuevo el piso, todo lo que levantemos se puede caer. Entonces el llamado es a eso. Y aquí al Peñi contarle que nosotros igual hemos tenido un plan de acción como el que estamos haciendo ahora ahora. El miércoles estuvimos en Temuco, de hecho hablaba del Parlamento Mapuche Coscos y este mismo libro lo comentó Jorge Hueque, el volcán del Parlamento Coscos. La próxima semana vamos a hacer un lanzamiento en Temuco, porque nosotros igual tenemos trabajo con muchas organizaciones del sur. Y yo creo que igual ahí hay un debe de nosotros como observatorio, porque como estamos en el sur, nos vinculamos con las organizaciones mapuches que están en el sur. Nunca hemos tenido mucha vinculación con las organizaciones de Santiago, y si usted nos está extendiendo una mano, vos Peñi, muchas gracias. Así que eso. Flavia. Gracias. Yo me voy a referir solo a dos cosas que salieron, diría yo, levemente distintas. Una tiene que ver con los conflictos y yo creo que es muy difícil dimensionar la cantidad de conflictos socioambientales que hay en Chile, porque si bien el Instituto de Derechos Humanos tiene un catastro, me parece que su última versión es del 2016 o 2015, por lo tanto tiene años de desfase, y después hay uno puede registrar, ir mirando conflictos más bien temáticos, por el agua, en contra de las termoeléctricas, de algunos proyectos mineros, temas con la salmonera. Entonces, no es tan fácil tener un registro de todos los conflictos y también, digamos, surge la pregunta de qué uno va a entender por conflicto. Y yo creo que ahí el Instituto de Derechos Humanos da una definición bastante concreta que uno puede usar para mirar distintas situaciones. Pero es una pega en sí misma hacer eso. Nosotros en Terram hace años atrás, el 2009, después el 2011 y 2012, y creo que hasta como el 2015 hicimos solo conflictos en el sector termoeléctrico, y eran una cantidad, en un momento eran como 100 conflictos. Entonces, es una pega en sí misma. Después, respecto a lo que preguntaba Ingrid, que además lo quiero vincular con los comentarios de Rubén, hay una cosa que no se dice, pero que quienes hemos seguido el sistema de evaluación de impacto ambiental sabemos, y es que muchos de los problemas, conflictos que hay, es que los proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental no necesitan tener derechos de agua. Una central hidroeléctrica de paso o de muro, un tanque,
etcétera, no necesita tener los derechos de agua. Por lo tanto, hay una cosa que es media perversa, porque los tipos evalúan un proyecto en un territorio, suponiendo que van a tener unos derechos de agua, les dan un permiso ambiental y con eso van a la DGA, donde ya hicieron la solicitud y finalmente se le otorgan los derechos. Y eso es algo que no está abordado y que no se discute mucho. Tampoco se discute ni mucho ni nada por qué las plantaciones forestales no están en el CIA, o las plantaciones de palto o de uva o cualquier plantación de frutal no pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ni la pesca industrial. Entonces, ahí tenemos un tema que es de fondo para discutir en algún momento en relación a las reformas del CIA, y con eso quiero ligarlo con la pregunta de Ingrid de cómo se incorpora esto. Yo la verdad es que le tengo terror a la participación ciudadana anticipada, porque la está promoviendo una entidad que no sé si saben, curiosamente se llama Valor Minero. El miércoles hay un seminario, pueden ir todos junto con espacio público. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué consiste este concepto? Que en realidad no es malo si uno lo mira conceptualmente, pero cuando uno conoce Chile y lo que pasa en Chile es pésimo, es que la empresa se junta con la comunidad, no sabemos si hay Estado o no hay Estado, pero ya tenemos un desnivel asá o asá, y entonces negocian un win-win, como les gusta decir, ganar, no sé quién gana, pero bueno. Y entonces la comunidad le dice, mira, corre el proyecto un poquito para acá, pone unas mallas, no sé qué, y entonces todos ganan y en realidad finalmente quien pierde es la comunidad. Y eso es antes de que el proyecto ingrese a evaluación de impacto ambiental. Entonces después el proyecto ingresa a evaluación de impacto ambiental y hay participación ciudadana. Y nosotros creemos que eso va a inhibir la participación ciudadana, porque si bien el acuerdo previo no es vinculante, ya hay un diálogo, como ha sido planteado, yo no sé cómo va a ser planteado ahora, entre una empresa y una comunidad sin Estado, sin apoyo, sin nada. O sea, la desigualdad tal como la vemos, así, entonces también la capacidad de negociación de una comunidad también sabemos que es difícil, es limitada, es voluntaria, y por más que hayan profesionales, técnicos, ONG, académicos que quieran ayudarlo, es todo un desarrollo de trabajo voluntario que nos empieza a superar cuando esta cuestión ocurre en 20 lugares al mismo tiempo. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con este concepto hay que mirarlo con lupa. Creo que hay que mirar con mucho cuidado todo lo que tiene que ver con participación ciudadana anticipada, y todos estos procesos de negociación, porque el exministro Pacheco no le llamaba valor compartido, le llamaba asociatividad, ¿ya? Y trató de pasar una ley en ese sentido y también era la misma cuestión. Entonces, yo creo que ahí tenemos una alerta, y en relación yo diría, a cómo esto se instala, yo creo que tenemos, y hoy día lo hablábamos en la oficina, que tener una mirada integral. O sea, ¿qué es el proceso de calificación ambiental? ¿Qué implica? ¿Ya? ¿Desde qué momento empieza y cuándo termina? Porque hoy día lo que vemos en el diario es que la ministra dice, bueno, hay que agilizar la inversión, vamos a mover 4 cosas para acá, 3 para allá. Pero si vamos a tener participación ciudadana anticipada, entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Con cuánto se va a poner el Estado para tener asesores para las comunidades, pagados, independientes, realmente independientes, y etcétera? Cada etapa de un proceso de evaluación ambiental tiene que ser mirado con el proceso mismo. ¿Por qué quieren 3 macrozonas? Porque están los tribunales ambientales. ¿Quién determina a los jueces los tribunales ambientales? El Senado, a propuesta del presidente de la República, pero mandan uno para acá, ¿ya? Y ese lo ratifican o lo rechazan, y todo eso fue parte de una negociación política previa entre parlamentarios y gobierno. Entonces, yo creo que hay que ampliar la mirada y ver las complejidades del proceso y ver cómo podemos ir incidiendo. Y por último, hay una comisión asesora aquí en este Parlamento, a lo mejor José sabe más, pero senadores y diputados para la aplicación del 169 cuando entran proyectos de ley sin haber tenido consulta. Sin embargo, esa comisión no ha hecho nada, no sirve para nada, existe nomás y a veces se reúne. Eso.
el tema de la participación ciudadana, ¿por qué es relevante? Es relevante no solamente porque nos guste participar de procesos tan lateros como los que son los SEIA, son mamotretos así de documentos, inentendibles por lo demás, sino porque tiene que ver con cómo hoy día introducimos criterios de redistribución de poder a nivel medioambiental. Y la pregunta ahí es, porque nosotros lo pensamos mucho a propósito de, justamente hoy día en la Comisión de Medio Ambiente estamos evaluando un proyecto que tiene que ver con cómo reformulamos el sistema de evaluación de impacto ambiental para introducir mayores espacios de participación ciudadana. Y lo que busca el proyecto es que los espacios que hoy día son acotados en los procesos de estudio de impacto ambiental sean procesos más amplios, y de ese modo se pueda escuchar a las comunidades no solamente en la parte inicial de los proyectos, sino también cuando, por ejemplo, el titular introduce adendas a cada uno de los proyectos, o criterios de obligatoriedad para que no solamente en los estudios, sino que también en las declaraciones sea obligatoria la participación ciudadana. Pero, ¿de qué nos sirve ampliar los procesos de participación si no nos hacemos cargo de las tremendas asimetrías en la información que hoy día cruzan la participación y que se terminan transformando no solamente en un riesgo, sino que en un peligro cuando también hablamos de participación temprana o participación anticipada, como les gusta decirle? Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, hoy día no solamente pasa por cómo extendemos las oportunidades de participación, sino también por cómo materializamos o digamos, solidificamos esa participación. Desde esa perspectiva, hay varios, digamos, una alternativa es efectivamente tener un espacio de asesoría técnica financiado por el Estado para las comunidades. Otra alternativa que yo creo que también es necesaria es cómo fortalecemos la 20.500 de participación ciudadana para fortalecer a las organizaciones medioambientales que ya se encuentran trabajando en los territorios, para que tengan mayores capacidades técnicas. Ahí podemos, digamos, trabajar en otras formas, pero yo creo que lo relevante es entender de que esa apertura de espacios tiene que pasar por ese proceso de fortalecimiento de la participación. Y eso quería vincularlo también con la necesidad de evaluar en la actualidad. Yo sé que está claro, pero siento que de repente no está tan presente, de evaluar el nivel de cumplimiento que hay del convenio 169. Porque el convenio 169 debiese ofrecernos esos espacios o la apertura de esos espacios de consulta indígena vinculante, por ejemplo, hoy hacemos avanzar hacia allá, en determinados procesos de evaluación ambiental, más allá de que podamos fortalecer los procesos de evaluación ambiental desde la participación en sentido amplio. Pero hoy día, cuando se nos amenaza, por ejemplo, con la denuncia del convenio 169 y se pone en tela de juicio la vigencia del convenio, en realidad debiese ser una oportunidad para que desde la sociedad civil instalemos la necesidad de evaluar en qué nivel estamos hoy día como Estado chileno cumpliendo el convenio. Y de esa perspectiva plantear un horizonte no solamente de ratificación del convenio, sino que de profundización del convenio y de los compromisos del Estado allí. Yo creo que desde esa perspectiva, insisto, también tenemos una deuda que levantar. Y lo último que quería decir es que yo creo que es súper importante que pasemos del mapeo de los conflictos socioambientales a nivel territorial a una visión integral de los conflictos socioambientales y de cómo eso debe repercutir o tener por consecuencia una propuesta también integral de nuevo modelo de desarrollo. El fin de semana estaba en Concepción, por ejemplo, y me preguntaban por qué estaba en Concepción, si yo era una diputada de la región de Antofagasta. Y la respuesta es muy simple, que tiene que ver con que no nos interesa, ya no es... el camino no puede ser tener súper visible cuál es el conflicto territorial particular de un sector o de una región o un territorio determinado, sino de que los conflictos socioambientales particulares tienen que ser capaces de generar vínculos y tienen que ser capaces de abrirnos los ojos a ver que esta es una temática que no se va a solucionar si solucionamos un conflicto puntual de Copiapó y de la sequía, sino que se va a solucionar si realmente somos capaces de integrar cada uno de esos conflictos y pensar también en soluciones integrales. Que yo siento que es algo que nos falta desde la sociedad civil y desde los movimientos ambientales, los movimientos socioambientales, pero también desde la configuración de política pública. Eso. Bueno, bien breve en realidad porque me sumo a varios de los comentarios que hizo
Nano. Y bueno, primero que todo agradecer la intervención de las comunidades, de las líderes y lideresas y líderes comunitarios con los que hemos mantenido un trabajo igual de harto tiempo, y de hecho gran parte de lo que está acá en el fondo refleja ese trabajo con Mapulahual, recientemente con la comunidad de Coyapayote, con quienes estuvimos incluso recorriendo el desierto florido el año pasado y mientras realizaban sus actividades de pastoreo, y ahí uno ve en realidad como ve en acción en el fondo cómo las prácticas ancestrales permiten la conservación de la biodiversidad, con las comunidades Licanantay de la Cuenca del Salar también y de Atacama. Y en realidad quiero ser bien breve, primero que todo con el comentario de Ingrid. Me parece relevante volver un poco al capítulo, a la introducción que hace José de este libro, que me parece que de una manera muy inteligente hila un poco esto que pareciera ser ser temas como dispersos, ¿no es cierto? Temas relativos a temáticas que no tienen mucha coherencia, pero en el fondo a lo que nos interpela todo esto es una reforma de la Constitución. Yo creo que no una reforma de la Constitución, la discusión de una nueva Constitución es la que nos tiene que ser el espacio, la instancia para generar el diálogo intercultural, ¿no es cierto?, y plurinacional para el reconocimiento de los distintos pueblos y naciones que habitan este territorio que denominamos Chile. Pero ese diálogo me parece que no puede estar orientado simplemente al reconocimiento de esta diversidad, si es que no nos replanteamos también el modelo de desarrollo productivo que orienta, ¿no es cierto?, la política pública de nuestro país, y que a mí me parece que muy inteligentemente este gobierno, el gobierno actual del presidente Piñera, está intentando hilar con indicadores de buena gestión, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es un poco la jugada que hay detrás de esta idea de los proyectos de ley pro inversión y todo, de en el fondo mostrar indicadores de gestión a partir de una suerte como de alabanza al crecimiento económico que deja de lado una discusión de fondo, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque países que han avanzado en el reconocimiento, que se han autodefinido como plurinacionales, como Ecuador, ¿no es cierto?, Bolivia, igual han mantenido, al mantener modelos extractivos o modelos fundamentalmente basados en la extracción de los recursos naturales, cuando llega la hora de sopesar la autonomía y el valor de los territorios y de la vida de los sistemas de vida y costumbre de los pueblos indígenas, en el fondo termina al final renunciando a eso y privilegiando el modelo extractivo. Entonces, yo creo que eso que está en la introducción me parece relevante retomarlo, y yo creo que esa tiene que ser la instancia para generar diálogo, para generar un diálogo intercultural que en el fondo nos permita avanzar hacia la sociedad que queremos. Por otra parte, y también bien breve, en realidad quería hacer una referencia a todas estas nuevas reformas que están apareciendo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Quienes trabajamos acompañando procesos, estrategias legales a comunidades, conocemos todas las trampas que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental y todas las limitaciones, ¿no es cierto?, que se han ido estableciendo, no en la ley necesariamente, sino que en los reglamentos, en los actos administrativos, ¿no es cierto? Por la vía administrativa se ha ido mutilando muchas veces declaraciones o derechos legales que se han ido reconociendo a partir de reformas importantes, como la reforma del año 2010, que se dio a la institucionalidad ambiental. Y toda la lógica que sigue la propuesta de reforma del presidente Piñera respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, a mí me parece que parten de una premisa que es errada, que es una idea de despolitizar el sistema de evaluación de impacto ambiental y tecnificarlo. Yo siempre he tenido muchas dudas de eso, de si eso es verdad, si es posible, y me parece que el caso que demuestra que el sustraer las decisiones, ¿no es cierto? Uno de los cambios importantes que se vivió en el año 2010 fue la separación, la reforma institucional ambiental del año 2010 fue separar lo que era la calificación de los proyectos de la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto que quedó, la calificación quedó en las comisiones evaluadoras regionales y en el fondo la gestión técnica en el servicio de evaluación de impacto ambiental. A mí me parece que el proyecto Dominga demuestra, es un caso así, pero donde se encarna que la intervención política puede venir de los organismos técnicos, ¿no es cierto?, como es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Yo creo que eso es lo que da cuenta Dominga y es lo complejo que tiene la discusión respecto a la despolitización de las decisiones ambientales.
Esta idea de generar 3 comisiones evaluadoras con macrozonas regionales, en el fondo lo que a mí me parece que va a producir son más barreras de acceso a la justicia ambiental, que oportunidades de despolitización del servicio, de politizaciones de las decisiones ambientales. Y prueba de ello, en el fondo, es la complejidad que viven las comunidades cuando tienen que litigar en materia ambiental, ¿no es cierto? Tienen que llegar a estos tribunales que están en capitales regionales de macrozonas, muy lejanos muchas veces a las realidades territoriales, a la vivencia, a los conflictos, a las dificultades, a la precariedad que se vive, ¿no es cierto?, en los territorios. Y yo creo que esta idea de la reforma del SEIA abre una ventana muy compleja. Yo creo que se nos viene un trabajo a las organizaciones que trabajamos en derechos humanos y en temas ambientales muy complicada, y yo creo que hay que mirarla con harto detenimiento. Así que muchas gracias y eso. Muchas gracias. Bueno, solo reiterar los agradecimientos a todos y a todas por estar aquí, también a los que siguieron este lanzamiento vía streaming, a los autores, a las comentaristas, hacerles 2 invitaciones solamente al cierre. La primera, este viernes en la Fundación Bell a las 11 de la mañana, hay un foro taller sobre el acuerdo de Escazú, precisamente un acuerdo recientemente cerrado su texto, un tratado vinculante sobre acceso, participación, acceso a la justicia y a la información ambiental. Ha sido catalogado como el tratado vinculante más importante en materia ambiental de los últimos 20 años. Esto emana de la Cumbre de la Tierra, de Río, y el principio 10, que precisamente habla del acceso que tenemos los ciudadanos, está contenido en ese acuerdo que tiene su nombre por Escazú, la ciudad donde se cerró su texto. Es también el primer acuerdo que reconoce la figura de los defensores de derechos humanos en materia ambiental y territorial, por lo tanto un tratado importantísimo que se firma en septiembre en la Asamblea General de la OEA, y con 11 países que lo ratifiquen, entre en vigencia y como les decía, de carácter vinculante. Así que invitados también para que todos nos informemos y podamos a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde. Y la segunda invitación la tenemos a nuestra derecha, izquierda los que están sentados. Los queremos invitar a un pequeño vino de honor para que podamos compartir hasta el cierre de esta actividad. Gracias.